Estemos atentos a escuchar, a aprender y a crecer y a alabar al Señor y amar al Señor como Él nos amó primero. Que Dios nos lo bendiga, hermanos. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecidos. Bendecidos. Amén. Claro que sí. Y pueden ocupar su lugar. Esta mañana vamos a estar viendo lo que es el panorama de la Navidad. Y voy a leer el pasaje, pero a medida que vaya leyendo el pasaje, vamos a estar en Lucas capítulo 2. Así que si pueden verlo ahí en sus Biblias. Pero creo que en estos días, por causa del comercio y todo eso, la mercadotecnia, la mayoría de las personas se han alejado de lo que realmente es la Navidad. Y creo que pues es importante que al menos cada año pues recordemos la importancia de ese suceso, ya que por causa de las cosas que pasan en el mundo, como dije anteriormente, por causa de la mercadotecnia, pues la mayoría de la gente se enfoca en diferentes cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. ¿Amén? Amén. Pero es muy bonito recordar que esa es la más bella historia. Y tenemos que reconocerlo como eso, como la más bella historia que jamás hayamos escuchado. Porque hay historias muy hermosas, pero ninguna se compara a esta historia. Porque esta historia no solamente es la más hermosa y bella, sino que tiene el propósito más noble, más grande que podamos imaginar. Porque Dios vio la necesidad que teníamos. Y hoy en día nos enfocamos en muchas cosas, principalmente pensamos en lo que tenemos y muchas veces en lo que no tenemos y quisiéramos tener, ¿sí? Nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos realmente de lo más importante en la vida. Y es más, hasta nos olvidamos de la necesidad más grande que tenemos como seres humanos. Y esa necesidad, Dios la vio, la reconoció, la supo y la sabía. Y la necesidad más grande que tenemos es que nuestros pecados sean, ¿qué? Perdonados. Todo lo demás es extra, todo lo demás, pues también lo necesitamos, pero lo que más necesitamos es que nuestros pecados sean perdonados. En esta vida vamos a pasar unos cuantos años que no se comparan con la eternidad. A lo mucho en esta vida vamos a vivir 70, 80 y quizás hasta 100 años, que pues no es muy común, pero algunas personas han logrado llegar a los 100 años y aún han pasado esa marca, pero no todos, ¿verdad? Porque Dios estableció a cuántos años vamos a estar en esta tierra, y esos años no tienen un propósito. El propósito de esos años en los cuales nos dio el Señor vida para estar aquí es precisamente para que reconozcamos esa importancia, para que reconozcamos quién nos creó, para que reconozcamos que a Él le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y es el periodo que Dios nos da para reconocerlo, que verdaderamente somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Pero inclusive en eso hay personas que llegan a la marca o al tiempo determinado que Dios les ha dado
y no reconocen esa importancia. Pero doy gracias a Dios que todos los que estamos aquí hemos reconocido, hemos visto, hemos entendido esa importancia. Y no solamente eso, sino que hemos aprovechado ese tiempo que Dios nos ha dado para arrepentirnos, para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Amén? Así que recordando esa bella historia, podemos irnos a Lucas 2 para recordar cómo fue que sucedieron esos acontecimientos. Nos dice este pasaje cómo es que todo sucedió. Cuando María y José tomaron un burro para recorrer esas 90 millas hasta llegar a Belén, nos dicen los primeros 5 versículos que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí pues tenemos a esta pareja recién casados, ¿verdad? Y esperando a este bebé, el cual pues sabemos que María recibió ese mensaje de parte del ángel que iba a tener este bebé. Y pues ella pues dice, ¿cómo es posible esto si no he conocido varón? Así que fue algo milagroso, pero aquí estaban camino ellos a su ciudad, a su pueblo natal, y todo esto sucedió o estaba sucediendo porque Dios tenía un propósito. ¿Sí? Muchos años, miles de años anteriormente se había profetizado la venida de este niño. El tiempo se acercaba, así que Dios hizo todo lo que se necesitaba para que esta pareja fueran a Belén, porque de ahí estaba profetizado que iba a nacer el Salvador. Así que cuando llegaron ahí, María le dice a José, es hora. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Como no pudieron encontrar una habitación en algún mesón, así que lo que estaba disponible pues era solamente un establo. Imagínense el Rey de Reyes, Señor de Señores, venir al mundo en un establo. Tremendo, ¿no? Y aconteció, dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Jesús nace en un establo. Y nos dice aquí que fue envuelto en unos pañales para mantenerse caliente y lo ponen en un pesebre. Ahora, si podemos imaginarnos en nuestra mente esa escena, muchos de nosotros, ¿verdad?, deseamos siempre lo mejor para nuestros hijos, pero aquí esta joven pareja, pues lo único que encontraron fue un mesón, un establo para traer a este niño al mundo. Y era todo lo que tenían, pero me imagino que estaban felices, estaban alegres, porque al menos
aunque no comprendían exactamente no comprendían lo que este bebé iba a ser, no tenían el pleno conocimiento, pero simplemente ellos confiaron en Dios, tenían la confianza en Dios y sabían que este bebé era de suma importancia y ellos, me imagino que simplemente se concentraron en eso sin ver lo que estaba aconteciendo a su alrededor o dónde estaban, ¿sí? Porque estaban enfocados en ese bebé. Amén. Así que nosotros muchas veces nos enfocamos en muchas cosas menos en lo que realmente importa en esta vida, ¿sí? Y cuando ponemos nuestros ojos en esas cosas que no tienen mucha importancia en esta vida, pues muchas de las veces nos ponen tristes, porque pensamos en las cosas que no tenemos principalmente. Nunca nos enfocamos más en las cosas que tenemos, sino en las que no tenemos, ¿sí? Pero esta pareja joven, pues estaban enfocados precisamente en este bebé. Aunque no comprendían todo, pero sabían que era de suma importancia. Amén. Y no solamente para ellos, porque también nos dice aquí Lucas en el versículo 8, que había algunos pastores vigilando sus ovejas ahí cercas. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y entonces, pues se produce un hecho sobrenatural cuando los ángeles se le aparecen a estos pastores. Dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. También estos pastores, ¿verdad? No estaban, pues estaban vigilando su rebaño. En aquel tiempo se juntaban varios pastores para vigilar las ovejas, porque de esa manera pues uno podía dormir mientras el otro vigilaba y después se turneaban pues hasta que amanecía. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar sus ovejas de los coyotes, de los lobos, de los ladrones inclusive. Así que tenían que mantener vigilia. Pero estando ellos ahí, pues acontece este maravilloso hecho de que se les aparece este ángel, ¿sí? Nos dice. Pero, claro, cuando eso sucede, pues naturalmente se asustaron, como todos nosotros nos asustaríamos, ¿no? Al ver algo así. Pero nos dice Lucas en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí es cuando este ángel les anuncia, ¿verdad?, que un bebé había nacido en Belén, pero no cualquier bebé, sino el Mesías. En aquel tiempo había muchas personas que, así como el día de hoy, ya se habían olvidado de la profecía, ya se habían olvidado de lo que la Escritura, de lo que los profetas habían anunciado, de que un día este bebé iba a venir al mundo, ¿sí? Así que había muchas personas que ya se habían olvidado, pero había personas que todavía estaban con su esperanza puesta en esa promesa, ¿sí? Así que si el ángel se les apareció a estos pastores, es porque ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando ese día glorioso. Amén. No habían perdido la esperanza de que la profecía se cumpliera. Por esa razón es que este ángel
vino a ellos, porque Dios sabía que ellos estaban esperando. Tenían su confianza puesta en esta promesa. Así que les anunció que ese bebé había nacido, pero que no era cualquier bebé, sino que era el Mesías el cual ellos habían estado esperando con tanto anhelo. Nos dice los versículos 11 y 12, dice que hoy os ha nacido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínense ese domicilio que les dio. Pero, sin embargo, ellos lo encontraron. ¿Sí? Nos sigue diciendo aquí a Lucas, los versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es cuando los pastores pues deciden ir a ver, ¿sí? Deciden ir a ver qué es, a ver lo que ellos habían estado esperando por tantos años, ¿sí? Los versículos 15 al 20 nos dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sí? Así que esos pastores van y ven, y exactamente así como el ángel les dijo, así encontraron a este bebé, encontraron al Mesías. También sabemos que algunos hombres sabios habían estado esperando o habían visto, ¿verdad? Especialmente estos hombres sabios que estudiaban las estrellas, también en una región muy lejos también se dieron cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? Bueno, algunos dicen que fue por causa de Daniel, que tal vez lo que contó Daniel, de alguna manera ellos se dieron cuenta y pues por eso es que también ellos estaban esperando la venida de este Mesías. Así que, pues no hay duda de que este bebé sea algo especial, porque estos hombres sabios viajaron desde muy lejos para venir a visitar a este bebé. Claro que cuando ya llegaron ya no estaba en el pesebre, ya habían pasado algunos años, ¿verdad? O algunos meses, ¿verdad? Así es de que también ellos se dieron cuenta de este gran acontecimiento. Sabemos que cada bebé que nace en este mundo pues es especial, ¿sí? Pero este bebé era y es muy especial. Así que aquí tenemos una visión personal de lo que sucedió esa primera noche de Navidad. Y de alguna u otra manera, pues lo vemos ilustrado, ¿verdad?, en los arreglos que las personas hacen de ese gran acontecimiento, año tras año. Pero como dije al principio,
la mayoría de las personas se enfocan en algo diferente a lo que realmente deberían de enfocarse, ¿sí? Que es precisamente el propósito por el cual este bebé vino al mundo. Así que hoy quiero también que nos alejemos un poquito de esa escena en el establo, y también que retrocedamos un poco y veamos este evento desde otro ángulo. Sabemos que el nacimiento de Jesús fue especial. Los ángeles que anuncian su nacimiento le dan un toque súper especial. Pero, ¿qué hizo que el nacimiento de este bebé fuera tan especial? Bueno, para tener una visión mucho más amplia de este evento, necesitamos ir al Evangelio de San Juan, ¿sí? Y leemos en los primeros versículos del capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, ¿sí? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los versículos, leyendo otra vez, regresando a los versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que después de haber visto una vista panorámica de lo que aconteció aquel grandioso día cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús entró al mundo, bueno, pues aquí Juan nos dice exactamente más claro por qué es que este bebé vino al mundo. Y nos dice quién realmente es este bebé y por qué es tan especial. Ya vimos los eventos, ya vimos el lugar donde nació en Belén en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por ángeles a un grupo de pastores. Su nacimiento fue, pues obviamente, un gran evento. Pero estos versículos de Juan nos dicen cuán importante fue. Juan nos da una vista mucho más amplia. Realmente podemos ver la importancia de que este bebé naciera también. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí. Primeramente, nos dice Juan que este bebé recién nacido siempre ha existido, ¿sí? Porque Jesús no nació, ¿sí? Jesús fue encarnado, ¿sí? El Dios del universo, el creador de todo, se hizo ¿qué? Hombre. Y vino a este mundo como entramos todos nosotros a este mundo, por medio de una mujer, ¿sí? Así que esa misma entrada que nosotros tenemos a este mundo, de esa misma manera entró Dios al mundo, ¿sí? Imagínense si se hubiera aparecido así nada más, ya como hombre, pero Él decidió entrar como todos entramos. También porque
tenemos que, algunos se preguntan, bueno, ¿y porque sí se han preguntado y tal vez quizás en algún tiempo yo me pregunté, ¿por qué no vino así? No, ¿por qué Dios no vino y se presentó así en calidad de hombre, ¿no? No como bebé. Quizás muchas más personas hubieran creído en Él. ¿No han pensado en eso? Pero ¿por qué Él decidió entrar como todos entramos a este mundo como un bebé? Bueno, aparte de que, bueno, una de las propósitos es que él también tenía que experimentar todo lo que nosotros experimentamos, ¿sí? A través de esos 30 o 33 años que Él vivió en la tierra, Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Falta de cosas, tuvo que trabajar, ayudar a su padre José, a su madre María, tuvo que estudiar, crecer, todo. Sin embargo, también tuvo que aprender. Así que durante ese tiempo Él experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Como nos dice Hebreos, ¿verdad? Tenemos un Dios que conoce exactamente lo que nosotros sufrimos, o sea, Él experimentó todo en carne propia. Imagínense, muchas veces, yo creo que más de alguna vez nos hemos quejado, ¿verdad?, de que Dios no siente lo que estemos sufriendo o no siente el dolor que estamos pasando, pero créanme que sí lo sabe y lo conoce y lo entiende. ¿Sí? Él no está ajeno a las cosas que nos suceden, porque Él las experimentó en carne propia. Además de eso, pues Él tenía que vivir una vida santa. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando Dios implementó el sacrificio de animales para cubrir los pecados, se requería que el animal que fuera presentado en sacrificio no tuviera mancha, que no fuera el cordero que tuviera un pie quebrado, ¿sí?, o que estuviera enfermo. No, el sacrificio requerido tenía que ser sin mancha, o sea, perfecto. Ese era el requerimiento, ¿sí? Así que Jesús tenía que vivir la vida por nosotros también, ¿sí? Pero de una manera ¿qué? Perfecta, completamente perfecta. Y la única manera de hacer eso pues era vivir aquí como todos vivimos. ¿Amén? Y vamos a ver por qué eso es importante. Pero este bebé recién nacido, como dije al principio, siempre ha existido. Nos dice Juan que estaba en el principio. También se le llama la palabra y nos dice que Él estaba con Dios y que Él es Dios. O sea que Él siempre ha existido. ¿Amén? Que toda la creación fue hecha a través de Él. Sin Él no habría nada de lo creado. Él es también la vida misma. No solamente creó la vida, sino que Él es vida. Nos dice aquí también que Él es la luz de los hombres, que Él ilumina a todos. Si tenemos alguna luz en nosotros, solamente proviene ¿de quién? De Él. La oscuridad y el mal no pueden también vencerlo. Nos dice Juan aquí que la palabra se hizo carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, siempre ha existido. Simplemente cuando el tiempo se llegó, Él
decidió venir al mundo en la forma de bebé. Este bebé nació en este mundo, en Belén. Su nacimiento ocurrió en un momento específico, en el momento exacto que Dios decidió, pero siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eso es lo que significa Dios se encarnó. ¿Sí? Dios se hizo ¿qué? Hombre. Y vino y vivió con su creación. ¿Sí? No solamente la creó, sino que vino y vivió en ella. Amén. Dios hizo su hogar con la gente. ¿Sí? Anduvo entre nosotros. Bueno, no entre nosotros, pero en los antepasados. Lo pudieron ver, tocar, hablar con Él, convivir con Él. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él hizo su hogar con la gente. Reveló su gracia. Reveló su favor inmerecido. Reveló su amor incondicional. Así que Dios vino y se mostró a nosotros. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿dónde está Dios? No lo vemos. ¿Quién es? ¿Dónde está? Bueno, lo único que tenemos que hacer es ver a Jesús. ¿Queremos ver a Dios? Veamos a Jesús. Felipe una vez le dijo, muéstranos al Padre y ya es todo lo que necesitamos. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido. Sí, porque ver a Jesús es ver a ¿quién? A Dios. Amén. Porque nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Jesús. Porque a Dios nadie le ha visto. Pero por medio de Jesús, el Padre se muestra a nosotros. ¿Quieren saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Veamos cómo vivió. ¿Sí? Veamos cómo trató a las personas con las que convivió. Veamos cómo amó a las personas con quien convivió. ¿Queremos saber cómo se siente Dios acerca de algo? Veamos cómo Jesús reaccionó al dolor. ¿Sí? Solamente basta ver cómo Jesús reaccionó al dolor. Veamos cómo Jesús reaccionó a aquellos que no tenían nada. Veamos cómo Jesús reaccionó a aquellos, con aquellos a quien le buscaban. También podemos ver cómo Jesús reaccionó ante aquellos que no lo querían, que no lo aceptaron. Cómo los trató, cómo trató a sus enemigos, cómo trató a sus amigos. También podemos ver cómo Jesús reaccionó a las personas que no tenían ningún interés de nadie más que de ellos mismos. Así que, viendo a Jesús podemos imitar, ¿sí? Porque precisamente Él es nuestro ejemplo. Nuestro mayor ejemplo es Él, ¿sí? Si alguna vez nos preguntamos algo, veamos a Jesús. Veamos qué fue lo que hizo, cómo reaccionó, qué hizo, qué dijo, qué no dijo, ¿sí? En todas las circunstancias. Además, Jesús vino por nosotros, ¿sí? Dice Juan, a todos los que creen en Él,
nos da el derecho de llamarnos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Algunas personas dicen, bueno, pero todos somos hijos de Dios porque Él nos creó, Él nos hizo. Sí, en la calidad de la creación todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero aún hoy en día hay hijos que no reconocen a sus padres, ¿sí? Que no quieren vivir bajo el mismo techo, que renuncian a esa familia. Bluetooth disconnected. Bluetooth paired. Alguien está hablando por ahí. Bueno, pues así como hay muchos hijos que no quieren reconocer a sus padres, pues lo mismo sucede en el ámbito espiritual, ¿sí? Mientras no reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, no vamos a ser hijos auténticos de Dios. Podemos ser hijos porque Él nos creó, pero no vamos a ser hijos parte de esa familia porque no es que Dios nos rechace, sino que somos nosotros los que le rechazamos a Él. Nosotros no fuimos a buscarle. ¿Quién vino a buscarnos? Él vino a buscarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino por nosotros. Jesús vino a mostrarnos a Dios. Él vino a entregarnos a Dios. Cuando creemos en Él, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí? Fíjense, cuando creemos. Cuando creemos. Hace unos días alguien me mandó un video de una persona que estaba hablando muchas cosas del comportamiento que debería ser, el comportamiento que debería de ser de un creyente, ¿sí? Y que ella no decía que no aceptaba algo así, que ella quería ver si quería conocer a Dios o si alguien quería hablarle de Dios, que le mostrara pruebas de que vivía una vida perfecta, en pocas palabras, ¿sí? Y la persona que me lo envió me dijo, mire esto. Le dije, esta persona busca la perfección, pero no conoce a Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas, claro que como creyentes debemos ser lo mejor, debemos de imitar a Jesús, ¿sí? Jesús es nuestra meta, Jesús es nuestro enfoque a cómo debemos portarnos en este mundo, a cómo los demás deben vernos, pero no es fácil cuando estamos en este mundo todavía, cuando nuestra carne todavía está inclinada a pecar, ¿sí? Batallamos, es una lucha, pero aún así esa es nuestra meta, esa es nuestra dirección, ¿sí? Así que en el camino vamos a caer algunas veces, pero vamos a proseguir en ese camino, ¿sí? Porque esa es la meta, Jesús es nuestra meta. Y con esto quiero decir, ¿verdad? Para aquellas personas que buscan la perfección aún en el creyente, y claro que debemos ser perfectos, ¿sí? La misma palabra de Dios nos dice que seamos perfectos como Dios es, ¿qué? Perfectos. Y Él nos está perfeccionando día a día. Pero no confundamos eso con que para poder ser hijos de Dios, la palabra de Dios no nos dice que debemos de ser perfectos primero para después ser aceptados por Dios. Que no nos dice que debemos ser buenos para que Dios nos acepte, sino que Él vino a buscarnos, dice, cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Él primero nos da vida, primero nos hace buenos, primero nos hace obedientes, ¿sí? Para que podamos hacer
las buenas obras que Él ha prescrito, que ha dado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Así que cuando creemos en Él, fíjense, cuando creemos en Él es cuando nos convertimos en hijos de Dios. No cuando nos hacemos buenos. Por ahí le decía a una persona, el infierno va a estar lleno de buenas personas. El infierno va a estar lleno de buenas personas y el cielo va a estar lleno de malas personas. ¿Sí? Malas personas que reconocieron su pecado, pero creyeron en Jesucristo. Amén. Así que hay muchas cosas en la historia de este bebé. Él creció, él enseñó los caminos de Dios, vivió una vida libre de pecado, murió en una cruz por nuestros pecados, ¿sí? Los tuyos y los míos, y no solamente los del pasado, sino los del presente y aún los pecados futuros que aunque todavía no cometemos, pero que vamos a cometer. Amén. Porque Él murió por todos los pecados. No importa cuán graves hayan sido nuestros pecados, Él murió por esos pecados. ¿Sí? Porque es la única manera en que podemos ser salvados, podemos ser limpiados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió en nuestro lugar. La muerte que nosotros nos merecíamos, Él la murió. La ira de Dios vino sobre de Él. Esa ira que vendría sobre nosotros, vino sobre de Él en la cruz. ¿Sí? Porque la ley de Dios es de que la paga, por ahí puede ser, para más entenderlo mejor, la multa por el pecado es ¿qué? La muerte, ¿sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si pecamos, morimos. ¿Sí? Y no hay escape de eso. Pero Él tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que podamos tener ¿qué? Vida. Y no solamente cualquier vida, sino la vida en abundancia, vida eterna. Nos dice también la historia que Él resucitó 3 días después, salió de la tumba venciendo la muerte, demostrando que no había pecado en Él, que era limpio de pecado. El pecado, la muerte solamente puede retener a la persona pecadora, así por eso es que nadie resucita. Pero Él sí resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Amén. No tenía pecado. Y con esto Él demostró que hay vida después de la muerte. Y también que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue aceptado por el Padre en nuestro lugar. Amén. Así que Jesús vino a liberarnos. Cuando juntamos toda la historia de este bebé que nació esa primera Navidad, podemos ver la imagen total. Que Él vino a liberarnos de nuestro pasado, vino a liberarnos de nuestras tentaciones, vino a liberarnos de muchas cosas, pero más que nada del pecado. ¿Sí? Porque el pecado es lo que nos separa de Él, es lo que nos separa de Dios. La palabra se hizo carne, nos dice Juan, para salvar a todos los que creen. Así que pueda que recibas algunos regalos maravillosos o bonitos en esta semana, pero nunca serán más maravillosos o bonitos que el regalo que recibimos hace más de 2000 años. Así que para aquellos que aún no conocen a Dios y no han recibido a Jesús como su Salvador, pues lo que le podemos decir es que
no rechacen ese regalo, porque es el regalo más importante que como seres humanos debemos de recibir. Amén. Porque ese regalo nos trae la vida, nos perdona nuestros pecados y nos da ¿qué? Vida eterna. Amén. Así que con esto espero que hayamos recordado. Es importante que no nos olvidemos, que no olvidemos el verdadero significado de la Navidad y de que por qué Dios se hizo carne, por qué vino a este mundo. ¿Sí? Pensemos en lo que es más importante y no nos pongamos tristes por cosas que no tenemos y deseamos, porque ya lo tenemos todo. El que tiene a Cristo tiene ¿qué? Todo. Amén. Así que no estemos tristes, y a los que están tristes hablemosle de esta historia maravillosa. Cuán bella historia. Por ahí hay un canto, ¿verdad? Me hubiera gustado que lo hubiéramos cantado para terminar este sermón, ¿verdad? ¿Podemos, no? Claro que podemos. Vamos a cantar esta cuán bella historia. Amén. Bueno, aquí ya, los músicos. Vamos a ponernos de pie, vamos todos a cantar este canto que nos recuerda, nos hace recordar esa primera Navidad y esa hermosa historia. Bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, que el Verbo se encargó, al mundo descendió.
plano tuvo, revelóse al hombre, y por su tierno amor se levantó. Oh, cuánto le amo, y tiene adoro, cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación, eterna redención. El sol divino brilla en camino, su luz alumbrará en mi corazón. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro, cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Bella historia, ¿verdad? Bueno, pues compartamos esta bella historia con aquellos que no la conocen. Amén. Y así vamos a ser despedidos en esta tarde orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar, estudiando tu palabra y recordando aquel bello acontecimiento, Señor, cuando tú viniste a este mundo para buscarnos, para ir a la cruz y morir por nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen y por aquellos que ya han escuchado tu palabra, para que sigas obrando en sus mentes y sus corazones y puedan prontamente reconocerte como Señor y Salvador y poder disfrutar de esa vida eterna que tú prometes a todo aquel que cree en ti.